Continuamos con ampliación de noticias y esta vez lo vamos a hacer, va a ser un debate entre los congresistas Mauricio Mulder y Omar Chejade. Naturalmente el tema pues es todo este conjunto de frases célebres que hemos tenido el día de ayer. La verdad, hace mucho tiempo que para explicarnos la política peruana pues hay que recurrir a las más increíbles metáforas, pero las de ayer ya no han sido metáforas sino expresiones delirantes, sea por un lado o por el otro. En definitiva, están las investigaciones de la Fiscalía sobre el manejo de dinero o la funcionalidad que ha tenido el dinero para la señora Nadine Heredia. Y esto ha cobrado, por supuesto, una enorme resonancia, empezando por las reacciones del propio presidente de la República. No hay político que no haya opinado, especialmente parlamentarios, y finalmente también las investigaciones han avanzado, de modo que aparecen amigas, parientes, en fin, mucha gente y un dinero que inexplicablemente o ha estado depositado en una caja o se ha gastado en algo que también ha causado pues un revuelo político. Fueron compras que la señora ha realizado, dizque por encargo de la amiga, pero en fin, el editorial del Comercio hoy día habla de dama de recados, que es un poco quizá parte de lo que se grafica. Hay varias otras expresiones que podríamos seguir mencionando. Bienvenidos, señores congresistas. ¿Qué tal, don Raúl? Ciertamente Patricia. el clima político pues se ha vuelto verdaderamente hirviente y por lo tanto en ese momento acabamos de estar conversando con el ministro de Economía, justamente se presentan urgencias, tanto la excesiva amenaza de la inseguridad ciudadana, las medidas económicas imprescindibles al parecer, y esta escandalera que va unida por supuesto a todo el tema de Belaún del Ocio. Así que estamos ante una crisis que tiene grandes bemoles o no, señor Mauricio Mulder, y como es natural también se dice, todo esto lo acentúa la oposición, que está feliz de que las cosas lleguen a extremos. Bueno, la política requiere que uno sepa diferenciar una cosa de la otra. Para nosotros podría ser factible votar a favor de las facultades que van a pedir y al mismo tiempo ser todos los pugnaces que somos en materia de corrupción, con el caso de la señora Nadine Heredia y el señor Martín Belaún del Ocio. O sea, no es que una cosa implique la otra. Y es posible que ocurra una circunstancia como esa, como no sabemos todavía en específico cuáles son los detalles del pedido de facultades legislativas, todavía no adelantamos, pero tenemos la predisposición a hacerlo. Ahora, en el caso de la corrupción, yo lo que veo es que el presidente de la República sigue ahondando el desprestigio con el que él ha inoculado a la institución presidencial. Primero menoscabando su propia figura, dándole a su esposa casi toda la connotación del poder, tema que ya casi nadie desmiente. Pero en segundo lugar, con esta muestra de desesperación y adjetivaciones que lo ponen como una persona proclive a barrer con el mínimo de Estado de Derecho. Al fiscal le ha dicho salvaje, mamarracho. Conmigo se ha referido que mañoserías, congresales. Entonces demuestra una desesperación muy grande, pero que al mismo tiempo suponen presión, ¿no? En el sentido de que si el presidente de la República lanza ese tipo de adjetivos, por ejemplo, contra un fiscal, el fiscal debe tener, pues, o sea, las cosas muy bien templadas como para no sentir que mejor se sale de esto. Ya me imagino cómo estará en su familia, le estarán diciendo, oye, mira, el presidente se está refiriendo, o sea, debe tener hasta temor, no tienen ni protección los fiscales, ¿no? Y bueno, el tema es claro, el señor fiscal no puede hacer otra cosa que continuar la investigación, porque si dejase cabos sueltos estaría siendo casi cómplice de una investigación mal hecha, y es evidente que él va a tener que continuar, y de hecho está demostrando la valentía para hacerlo. Este tema de las tarjetas de crédito es sumamente grave. Al señor Urtecho se le ha sacado del Congreso porque le recortaba el sueldo a sus empleados. Y la señora Nadine Heredia tiene una tarjeta de crédito de una empleada, de ella, que trabaja en Palacio de Gobierno. O sea, es exactamente lo mismo. Ahora, eso de que compraba joyas y después se las traía, mire, yo no conozco mujer que no escoja sus propias joyas y sus propios vestidos, la verdad. Además, teniendo la plata, porque el señor Ollantumala, que parece saber mucho de esto, ha declarado que la señora tiene recursos.
Y entonces, si él conoce eso y la señora tiene recursos, ¿por qué la señora no se puede comprar ella misma la ropa? ¿Por qué se la encarga a la primera dama que le compre ropa? Entonces, esas explicaciones que nos están dando son explicaciones pues, que suponen que todos los peruanos somos bastante tontos, ¿no? Y si a eso le sumamos el hecho de que la investigación de la Comisión Martín Belaúnde del Ocio, justamente por tratarse de investigar a Martín Belaúnde del Ocio, se invita a la señora Nadine Heredia por el hecho de que el señor Martín Belaúnde del Ocio hizo depósitos de dinero no justificados a la cuenta de la señora Nadine Heredia, se le invita y contesta que no va a contestar. Esa es su respuesta. Contesto que no voy a contestar. Y entonces demuestra que no pueden desvirtuar lo que es un supuesto básico del delito de lavado de activos. Este gobierno emitió el decreto legislativo 1106 por el que modificaba el concepto del delito de lavado de activos. Antes uno tenía que probar la ilicitud del origen del dinero. A partir del decreto legislativo 1106, que es el que emitió el actual gobierno en el año 2012, ya no se tiene que probar la ilicitud de ese dinero. Basta preguntar a una persona sobre el origen de una compra o de un gasto excesivo por encima de sus ingresos que no lo pueda justificar para que se suponga el delito de lavado de activos. Y en este caso, la señora Nadine Heredia no tiene sueldo, como le gusta pregonar, y su marido gana 10.000 soles líquido. Entonces, ¿cómo se puede justificar compras de esa índole de terceros o a cuenta de terceros? Y con eso, además, esa connotación política tan frívola de comprar cosas, vestidos de $3.800, camisas de $500, en una frivolidad pues que ya me parece un descrédito político muy grande para quienes entraron hablando de la inclusión social y todo ese tipo de temas, ¿no? Vamos a hacer una pausa para escuchar después al doctor Omar Chejade. Pausa. Hacemos una breve interrupción en esta conversación. Le pedimos disculpas al doctor Chejade porque nos vamos a Tumbes. Hay un anuncio del ministro de Salud, Aníbal Velázquez Valdivia. Tiene una reunión binacional de ministros de salud con Ecuador. Hoy se realiza en Tumbes para abordar la situación del dengue y el chikungunya en la frontera común. Ministro, muy buenos días. Buenos días, don Raúl. Qué gusto saludarlo. Bueno, cuéntenos, la verdad que estamos hablando de un tema pues importantísimo, ¿verdad? Sí, como ya la ciudadanía conoce, el país se está preparando para posible llegada del virus de chikungunya. El país ha ido previniendo la entrada del virus porque el año pasado se declaró en emergencia y en ese momento ya los países fronterizos tienen en este momento la enfermedad, y Ecuador, que tiene mucho flujo por la parte norte de nuestro país, ya tienen casos. Entonces por eso estamos trabajando con ellos, porque ya tienen la experiencia de manejar la epidemia, y también para poder fortalecer el trabajo conjunto, especialmente en la zona de la frontera, para poder prevenir la entrada del virus. Entonces estamos trabajando en conjunto, estamos haciendo un plan de trabajo, vamos a firmar un acuerdo binacional para poder transferir también experiencia peruana en el tema de control vectorial, evaluación de insecticidas y también el diagnóstico de los virus, para poder también recibir de ellos la experiencia de manejo de los servicios, del manejo clínico y también del control vectorial y la comunicación en riesgo, que es uno de los temas muy importantes, porque en esta etapa, como es un virus nuevo, hay que informar mucho a la población. Ministro, ¿y en este momento podemos decir que entonces el tema está controlado? En este momento, claro, el virus de chikungunya en Ecuador, ellos están conteniendo la epidemia, pero como es un virus nuevo, entonces se está expandiendo. En este momento está en el norte de Ecuador y hay en la zona de frontera con Perú han aparecido casos que están en la zona de Loro y Loja de Ecuador. Y en lo que hemos ido viendo en los últimos días han comenzado a llegar algunos casos de pacientes infectados con el virus chikungunya que son importados para Perú, y estamos viendo que ese flujo puede aumentar en el tiempo. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo ahora es redoblando el esfuerzo para poder controlar especialmente el vector, que es el mismo que produce el dengue,
Entonces, Sí. todas las acciones que estamos haciendo en el norte para poder controlar el vector van a servir también para prevenir la entrada del virus. En este Sí. momento, como ustedes conocen, la epidemia del dengue está en plena actividad en Tumbes y Piura, y nosotros hemos comenzado a trabajar intensamente con el gobierno regional y también con un trabajo multisectorial, que es lo que estamos implementando en los últimos días, y tal es así que ya tenemos un alto comisionado del Ministerio de Salud que se ha venido a vivir a Piura y una comisionada que está viviendo aquí en Tumbes, mientras dure toda la epidemia. Entonces, estas medidas además van a permitir también articular el trabajo con todos los sectores que ya se está haciendo, y la experiencia también en Ecuador justamente nos están indicando de que ha tenido que intervenir con mucha fuerza el ejército de Ecuador para apoyar en las medidas de control. Entonces, justamente lo que estamos haciendo el día de ayer fue una mesa técnica donde los equipos técnicos del Ministerio de Salud de Perú y de Ecuador se han reunido, han realizado un plan de trabajo y hoy ya estamos cerrando con ese acuerdo binacional. Bueno, muy bien. Gracias por toda esta información y buen trabajo, ministro. Muchas gracias, don Raúl. Saludos a todos. Bueno, retomamos el tema, doctor Omar Chejade. A ver, momento difícil y complicado. Cuando yo he estado leyendo todas esas informaciones, digo, si hubiese habido una intención delictiva, una acción, en fin, completamente secreta, lo lógico hubiera sido movilizar dinero sin necesidad de hacer todas estas cosas, ¿no es cierto? Desde el financiamiento de Venezuela hasta los encargos de la amiga. ¿Qué explicación hay para todo esto? ¿Por qué se crea esta situación? Usted dirá que es la oposición, pero en definitiva son errores manifiestos también. Fíjese, yo no voy a atacar, simplemente decir que quien nada debe, nada teme, todo está bancarizado, desde los movimientos, los aportes que no son ilegales desde Venezuela, de un señor empresario, el año 2005, que en ese momento ni siquiera Ollantumala conocía al señor Chávez, que lo conoce el 3 de enero del 2006, hasta las compras hechas por encargo, es la información que tenemos, de la señora Nadine Heredia a su amiga de la infancia, además testigo de bodas. Bueno, pero Rocío Calderón. no me negará que la verdad que es un encargo curiosísimo, ¿eh? ¿Usted encargaría $38.000 para que le compren su vestimenta? No, probablemente lo haría yo, pero de repente hay una confianza extrema. Yo sé que esta señora Rocío Calderón no solamente es amiga de la infancia, sino que también tengo entendido que a veces hasta dormían en la misma casa, Pero años atrás. tendrían una coincidencia en los gustos absolutamente excepcional. Mauricio dice que ¿por qué no fue personalmente? Bueno, puede ser que tenga razón, pero dada la tecnología al día de hoy, en Internet, en Facebook, en Google, uno puede saber más o menos la marca o el modelo de cosas a comprar y sale la fotografía por varios ángulos, ¿no? Digamos, ¿no? También se la puede pedir por internet. Sí, en algunos casos, También en algunos puede hacer que se lo casos. manden al hotel de la En amiga, algunos y la amiga casos. te lo trae. Pero lo que quiero decir que es, a esta redacción, tengo entendido el día de ayer, Patricia, don Raúl, Mauricio, llegó una carta, un documento firmado por la propia Rocío Calderón, en la que reconocía que todas o la mayor parte de compras hechas por la señora Nadine Heredia en Europa y en Estados Unidos eran por encargo de ella misma, de Rocío Calderón, y que las compras eran a nombre de Rocío Calderón. Que por cierto tiene un sueldo de 15.000 soles como funcionaria pública que tampoco le da para hacer compras Sí le da, porque, Patricia, porque son, si nos ponemos a hacer yo no soy contador, pero o sea, una estadística, digamos, de probabilidades, son $38.000 en 18 meses. Son Estamos hablando de $2.000 mensuales aproximadamente, $2.100 mensuales. Soles, la mitad de su sueldo en carteras. La tercera parte, no sé. Bueno, en fin. No, la mitad pues estamos hablando de 2.000, Pero lo son que yo tengo más de 6.000 soles. sí, y ya, pero ¿no? lo que yo tengo entendido, menos de la mitad, pero lo que yo tengo entendido que más allá de eso, Poco menos. la señora Rocío Calderón no tiene hijos, no tiene carga familiar, por lo menos en ese momento no era casada, ha ahorrado durante mucho tiempo. Probablemente le guste vestir bien. No, ya, y eso no es un problema. El problema acá creo que es otro, porque si uno analiza los argumentos que se han utilizado para decir acá no hay ningún problema de nada turbio en las finanzas, todo parece dicho con el cálculo preciso para que la ley no los agarre, ¿no? Y le digo, hasta el 2005 el protopartido nacionalista, que todavía no existía, recibe plata de Caimasac vía esta señora Calderón y vía la madre de Nadine Heredia.
¿por qué tendríamos que asumir que en el 2006 se acabó la colaboración venezolana? ¿Por qué tendríamos que asumir que en el 2007 ya no siguió llegando dinero de Venezuela? Si además existen indicios de que la señora Nadine Heredia recibía plata de Venezuela y justamente el archivo de la investigación fiscal que ha reabierto este fiscal se dio sin poder corroborar la información de Venezuela. La señora Nadine Heredia, y eso hay que reconocerlo, presentó hasta el último documento que le pidió Fiscalía, pero cuando Fiscalía pidió información a Venezuela, Venezuela nunca contestó. Entonces... Pero no podía seguir un caso abierto secula seculorum, ¿no es cierto? Digamos que la Fiscalía podría haberse esmerado un poquito más en conseguir respuesta. A lo que voy es, ustedes dicen, solo en el 2005 se recibió plata de Venezuela, cuando no era un partido político. ¿Cómo sé? Si en el 2006, 7, 8 sigue llegando plata de Venezuela y la señora Nadine Heredia no puede probar ni siquiera, no lo pudo probar en la primera investigación fiscal. ¿Por qué? Sí, está probado, no lo pudo probar porque la fuente, y usted sabe, y no me puede mentir, de ese dinero no respondió. Y yo puedo inventarme un contrato unilateral si es que la parte no me dice, sí, claro, acá está la señora, acá está el contrato, yo le pagué, estos son los depósitos que le hice. Sí, se probó porque además se levantó el secreto bancario de la señora Nadine Heredia, se probó porque además de los contratos hay asesorías, hay declaraciones por recibo por honorarios profesionales, hay contratos laborales, y eso pues no ha sido desvirtuado en la investigación del Ministerio Público. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Pero se archivó sin que Venezuela contestara Patricia, sí o no. Patricia, bueno, pero sí, es verdad. Okay. Pero Patricia, acá hay un tema que te quiero decir que es la parte central. En este tema de los nuevos hechos, nadie se está poniendo a una investigación en el Ministerio Público, que se investigue. ¿El presidente no quiere? No, el presidente ha dicho de que por los hechos acontecidos, y ahí sí yo me ratifico que yo fui el defensor en esa causa, entre el 2008 y 2009, que tuvo 2 investigaciones paralelas en el Ministerio Público y 2 archivamientos del fiscal provincial Eduardo Castañeda y del fiscal superior Mateo Castañeda, que lo archivaron en 2 instancias, eso no se puede reabrir. Y por lo tanto hay un habeas corpus a raíz de esta violación del principio de la cosa decidida, porque se está vulnerando el principio también de la seguridad jurídica. En ese tema yo creo que estuvo mal, fue un exceso del fiscal Rojas de reabrir el caso. Sin embargo, han habido hechos nuevos, como el que tú estás mencionando. Por ejemplo, estos envíos por $79.000 por parte de una empresa venezolana, el señor Julio Macarén. Que además ustedes lo quieren ubicar en el 2005 justo al borde. Es que fue en mayo del 2005, eso está aprobado. Que a mí me cuesta mucho pensar que después no llegó más plata, y la relación del señor Ollanta con el señor Chávez, incluso ese video en la conferencia que sale es del 3 de enero del 2006, por un homenaje o de apoyo a Evo Morales. Pero lo que quiero decir es lo siguiente para terminar la idea. Estamos cayendo un poco en lo que hizo el señor Olivera, mal o bien, el año 90, contra el señor Alan García, que después de haber dicho de que habían 3 o 4 o 5 millones de dólares de balance patrimonial no probado, se fueron a hurgar a las camisas o zapatos que se compraba Alan García en la tienda Crevani. Acordémonos de esto, que fue tan criticado en su debida oportunidad. Ahora estamos bajando a $38.000, a $2.000 mensuales, que además son compras por encargo, que se diluciden en el Ministerio Público en todo caso. Bueno, es curioso, porque en todas estas cosas que se presentan siempre se recurre al pasado. Yo no sé qué fatalidad se tiene, digamos. Todo lo que ocurre ahora ya ocurrió y en peor proporción antes, lo cual no se elimina el dilema de hoy, ¿verdad? Por eso digo que se investigue, drama de hoy, pero en fin, se está poniendo a esa investigación en particular. Es una cosa curiosa. A ver. Bueno, los fiscales pueden abrir otra vez investigaciones si es que hay elementos nuevos. ¿Y qué elemento más nuevo que el hecho de que una persona que en el 2006 no estaba acusada de lavado de activos, peculado y asociación ilícita para delinquir, como el señor Martín Belaúnde del Ocio, ahora sí lo esté, y justamente es una persona que depositó dinero en las cuentas de la señora Nadine Heredia? Entonces nunca se ha dado respuesta a ese tipo de temas. Lo segundo es que la señora Nadine Heredia utilice tarjetas de crédito de terceras personas para hacerle compras a esa tercera persona. Ese es un cuento que hay que ser bien escaso para creérselo, la verdad. O sea, los gastos son de ella. Además, el propio Ollanta ha dicho que el chocolate que se compró en Nueva York era para ella. O sea, ¿acaso no puede comerse mi señora un chocolate? O sea, no era que le estaba trayendo chocolate a la señora Calderón. Y lo mismo con el vestido y las joyas. Hágame el favor, pues tampoco somos tontos. Se lo está comprando para ella. Y es evidente de que ahí hay algo más que contestar. La señora Calderón no es que solamente tenga plata por su cuenta. Ella ha recibido dinero de esta famosa empresa venezolana. Y mire cómo las mentiras tienen patas cortas. El primero en hablar de ese tema fue el señor Abugataz, que dijo que eran peruanos que depositaban en una cuenta y que ese dinero venía acá por el movimiento.
Después el propio señor Ollantumal ha dicho que son empresarios venezolanos. Y ahora él acaba de decir que es un empresario venezolano. O sea, el dueño es el único que dio el aporte. Entonces, ¿por qué no dicen la verdad? ¿Quién es el...? ¿Por qué? Porque ni siquiera lo han presentado eso en una declaración que deberían haber presentado. Yo pregunto. ¿Por qué? La misma pregunta que le dije al doctor Chejade. ¿Por qué si se quiere hacer operaciones sucias tendría que haberse recurrido a toda esta situación? Pero es que justamente eso es una... Porque la verdad usted puede traer y llevar Pero plata. es que el delito de lavado de activos es justamente tratar de meterlo en el sistema bancario para ocultar el origen. Ese es el delito de lavado de activos. Porque no todo se puede hacer por efectivo. Bueno, pues, pero deja... Que si todos los lavados de activos no dejaran rastro, no meteríamos a nadie por lavado de activos a la cárcel. Si todo crimen no dejara rastro, no habría presos, pues. Ojo, acá hay algo que es raro. Los depósitos no van a nombre del beneficiario y los gastos tampoco van a nombre de quien compra. Entonces, esas son justamente dos elementos que te ayudan a pensar. Aquí hay algo. Ahora, ¿qué temas un dinero que se adicionales intenta hay? ocultar. En el delito de lavado de activos es común lo siguiente: utilizar notarios que no son de la zona. Eso es muy común. Utilizar testaferros, utilizar efectivo, utilizar personas del entorno familiar. Es muy común. Hacer depósitos de montos pequeños para que no y hacer montos pequeños para que no deje huella. Pregúntenle ustedes a la doctora Julia Príncipe Trujillo, que ya investiga este tema hace años, y la red Orellana decía exactamente lo mismo. A Orellana Rengifo se le imputa exactamente lo mismo: utilizar terceras personas para hacer compras a nombres de otros y no aparecer teniendo propiedad de absolutamente nada. Esa casa que se compra la señora Calderón la inscriben en Matucana. ¿Por qué? Si es una casa que se está comprando en La Molina. Porque es amiga, Mauricio, de tanto de Rocío Calderón como de Nadine Heredia. Y por eso se van a Matucana. Bueno, pero recurren a la misma notaría. A la misma notaría. Se recurre a un notario amigo muchas veces. No, pues a la misma notaría en donde le dieron poder al señor Ilan Heredia. Qué poco práctico. Por eso digo, en todo caso que se investigue. Nadie está apoyando la investigación de este hecho, no el anterior. ¿Por qué? Porque ya hay el principio, y tú lo sabes, Mauricio, de las cosas de no es verdad que haya ese principio. Tú estás hablando políticamente. Te voy a poner, yo todavía estaba interviniendo, me estás interrumpiendo. Hay dos razones jurídicas que desmienten eso de que no se puede abrir. Es esposo de las dos amigas. Sí, bueno, es verdad. Es lo que fuera. De una amiga de las dos. Sí, de Rocío Calderón. Eso suena mejor. Ya, eso dicen ahora. Eso dicen ahora. Una conexión inmediata. Eso dicen ahora. O sea, todo se fabrica después de sí son amigos, etc. Vamos a ponernos pues... pero yo digo, no, perdón, lo de la fiscalía, perdóname Raúl, lo de la fiscalía para que no quede. Un fiscal sí puede abrir un proceso nuevo. Incluso el tema de la cosa decidida todavía estaba en discusión. Temas, por ejemplo, del año 85 contra Alan García se han reabierto por fiscales 17 veces. 17 veces. Y ahora acaba de abrir uno nuevo. Pero eso no está bien. Pues, ya, entonces, bueno, pero esto lo hacen, ¿no es cierto? No los escuchó quejarse ya. No, al contrario, impulsan no, al contrario. Cuando hubo violación del procedimiento constitucional y parlamentario de Alan García, yo fui el primero que dije, se deben respetar las resoluciones del Poder Judicial, tal cual fue el tema de Javier Descanseco. Y en el mismo caso de señora Nadine Heredia, ¿no? Bueno, y el segundo tema es la sentencia Tineo Cabrera, que es la que habla de este tipo de cosas. La Comisión de Constitución del Congreso de la República, con el voto de la bancada mayoritaria, ha aprobado un informe que dice que esa sentencia no se aplica en el Congreso. No estuvo mi voto. No, yo sé, pero de tu bancada. Y lo dicen por todas partes. Entonces, cuando uno alega, en el caso de la oposición, oiga señor, el debido proceso, no, eso no se aplica aquí en el Congreso. Bueno. Y ahora lo veo hablando de esa sentencia para arriba y para abajo. Sí, yo siempre he hablado sobre eso, desde el año 2013. Tú en lo personal, perfecto, yo estoy hablando en términos políticos de tu partido y de tu gobierno. ¿Hasta dónde quiere llegar la oposición? Hasta la verdad, hasta que se sepa la verdad. Ustedes a que se sepan los hechos. Por eso que no tratamos de investigación. Estamos adelantando, ambos están adelantando juicios como todas las bancadas y etcétera. Es decir, yo vuelvo a recurrir al inicio. Las frases que se han lanzado ayer entre cada uno de los congresistas, lo que decían, ya prácticamente la condenaban a la señora. Sí, pues. Y ustedes la colocaban en un altar, prácticamente. Tampoco, Raúl, por lo menos la verdad es que la opinión pública en ese sentido tiene pues reacciones. Fíjese, la señora Nadine Heredia, a cuanta convocatoria del Poder Judicial, yo he sido abogado durante muchos años y el señor Ollantumal, antes que sea presidente y primera dama respectivamente, han sido citados al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Congreso, han ido y yo los he acompañado. Nadie se ha no pueden negarse a ir a una citación fiscal. O es una venia ir a un fiscal cuando un fiscal te cita. Sí, es importante saber si una vez el fiscal termina su investigación, de repente no acusa, por si acaso. De repente es posible. Si no encuentra indicios de lavado de activos, habrá que ver las razones. La oposición
se va a quedar tranquila con ese resultado, Con las porque lo que no evidencias. puede pasar es que Volvamos se decida a lo algo y que mismo. sigan Bueno, siempre. pero Patricia, ¿no? Que no vamos a ver lo archiven siguiente. nunca, digamos. Si a mí me acusan de recibir un dinero que no está justificado, yo me defiendo, ¿no es cierto? Y digo, mira, acá está, esta es una escritura que demuestra el origen del dinero. Yo no puedo decir, no voy a contestar nada, porque significa que no tengo que contestar si yo tengo papeles y no los muestro. Dentro del marco normativo de la imputación perfecto, del Congreso. perfecto, pero estamos hablando... lo que le querían hacer a Alan García y tú lo defendías con toda pero razón. Alan García Con contestaba toda razón. todo contestaba. No dejaba, nunca Alan García dijo, eso no lo voy a contestar, Como todo. están viendo nuestros O sea, la gran diferencia. televidentes y oyentes, este es el inicio de una larga conversación de horas en el Congreso. Y agitada, sin duda. Yo creo que la justicia, Tenemos don una Raúl, es igual demostración. para todas. Cuando uno dice que a Alan García se le atropelló su derecho